Buenas tardes. Buenas tardes aquí en Europa y buenos días a los que nos seguís al otro lado del océano, amigos y amigas que participáis en el Congreso Virtual USATIC 2023 en la temática Ubicuo y Social, Aprendizaje con TIC. Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión que comenzamos en estos momentos, tanto a los que estuvisteis con nosotros ayer como a los que os incorporáis hoy por primera vez. Como decíamos ayer, esta es ya la 11ª edición de nuestro Congreso USATIC, todas ellas en modalidad online, modalidad virtual, que ya hemos consolidado y en las que también hemos contado con muchos de vosotros y con muchas de vosotras. Por eso, algunos ya me conocéis, mi nombre es Ana Llueva y tengo el placer de dirigir este evento junto con mi compañero José Luis Alejandre. Ambos somos coordinadores de la red EULES de la Universidad de Zaragoza, que es una red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entornos e-learning en educación superior, que está organizando este evento desde sus inicios. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra participación, puesto que sois la parte más importante en el Congreso, y especialmente también agradecer a todos los participantes en el día de ayer por el amplio seguimiento que hicisteis de la webconferencia impartida por Manuel Gertrudis, como, bueno, el coloquio, yo diría, aunque virtual, pero coloquio que se generó tras su ponencia, ¿no? en los comentarios de las comunicaciones. Por otra parte, en la segunda parte de la sesión fueron muy interesantes estos intercambios de opiniones, de reflexiones en estos espacios asociados a las comunicaciones que correspondían ayer al área temática 1, era plataformas y entornos de aprendizaje. Podéis repasarlos, no obstante, en el canal de YouTube en cualquier momento porque hayan quedado grabados y accesibles para todos vosotros. Asimismo, queremos reiterar el agradecimiento a las empresas y las instituciones que nos apoyan y a los compañeros y a las compañeras en la organización de este evento y también, por supuesto, a los magníficos ponentes que imparten las webconferencias plenarias. Ayer, como decía, Manuel Gertrudis, y hoy nos acompaña Arturo Durán, al que tengo el gusto de saludar. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Encantado. Muchas gracias por vuestra invitación a participar en este Muchas congreso. gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Bien, para presentar a Arturo le voy a dar la palabra a mi compañero en la coordinación, José Luis, y os va a contar cuál es su experiencia y su currículum, que es muy extenso, como veréis, un gran ponente que tenemos en el día de hoy. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias, Ana. Yo también quiero daros las buenas tardes a todos los que nos acompañáis desde aquí, desde Europa, y los buenos días a los que lo hacéis al otro lado del Atlántico. Y bueno, ya prácticamente lo ha dicho todo mi compañera Ana, pero simplemente volver a incidir en los agradecimientos, en primer lugar a vosotros, los participantes, simplemente por poner un dato numérico. Como os comentaba Ana, fueron muy intensos los intercambios de impresiones en la segunda parte de la sesión, en los foros de los vídeos asociados a las comunicaciones en YouTube. Y bueno, pues hemos contado más de 2.000 visualizaciones de los vídeos y más de 230 comentarios en las 32 comunicaciones que componían el día de ayer, ¿no? Por lo tanto, es de agradecer vuestra implicación y no deja de ser nada más que un aliciente más para continuar organizando este evento en años sucesivos, ¿no? También quiero agradecer, por supuesto, a los compañeros en la organización y comité científico, a los colaboradores que nos ayudan a difundir el Congreso, el Consorcio Mundial de Educación Abierta, el Open Education Global, la revista Educación 3.0, Universia y Metared. También a la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza por hacerse cargo de lo que es la edición del libro que posteriormente se realizará una vez terminado el Congreso y de las actas del mismo. Y finalmente, pues a Manuel, Arturo y Vanessa, que son nuestros tres conferenciantes invitados en la edición de este año, 11ª, como decía mi compañera Ana. Sin más extensión, simplemente voy a pasar a presentar a Arturo Durán Domínguez.
Actualmente desempeña el cargo de director del servicio del campus virtual en la Universidad de Extremadura, aquí en España. Arturo es ingeniero informático de formación. En 2006 obtuvo el diploma de estudios avanzados en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. En 2015 el certificado de creador de cursos de Moodle. En 2016 hizo el curso de experto en dirección de servicios TI en universidades y así pues se ha ido formando en toda esta temática de la que hoy nos va a hablar relacionada con el campus virtual de su universidad. Antes de ejercer la profesión como dentro de la Universidad de Extremadura, también trabajó en la empresa privada como analista programador y hasta el año 2010 que pasó a formar parte del servicio técnico de este campus virtual de la Universidad de Extremadura, del que ahora, como decía al principio, es director desde el año 2020. Arturo nos va a hablar de los contenidos audiovisuales en educación superior, sobre todo este cambio que se ha visto producido tras la pandemia, como pasa muchas veces en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pues una gran o pequeña o mediana desgracia siempre trae avances y en este caso, pues cómo ha cambiado tanto la forma de crear contenidos, en este caso se ha pasado más al método audiovisual, como todas las necesidades que a partir de este hecho pues han nacido, ¿no? Necesidades de que los propios profesores necesitamos adquirir o mejorar nuestras habilidades y capacidades para generar este tipo de materiales que no eran tan habituales antes de, sobre todo, el periodo de la pandemia, y como también esa necesidad de un apoyo técnico para poder generar estos contenidos, ¿no? Apoyo en expertos técnicos audiovisuales. Bueno, pues de todo ello nos va a hablar Arturo, así que ya le doy paso para que empiece su ponencia. Os recuerdo la dinámica de la sesión, que es la habitual para los que sois ya repetidores en este congreso, ya la conocéis, pero no está de más recordarla. Arturo va a exponer su ponencia. Durante ese tiempo vosotros podéis hacer vuestras preguntas, comentarios o inquietudes en el chat. Nosotros las iremos recogiendo de una manera ordenada y cuando Arturo termine se las pasaremos para que él las vaya contestando, ¿de acuerdo? Iremos recordando esta dinámica asimismo en el chat de manera escrita. Así que sin nada más, Arturo, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Voy a ir a ver si funciona bien. Bien, espero que estéis viendo la presentación. No sé si la veis bien. Ahora sí. Ahora sí, ya se ve bien. Se ve bien, sí. Ok. Pues nada, como comentaba José Luis, mi nombre es Arturo Durán y soy el director del campus virtual de la Universidad de Extremadura. En esta presentación, bueno, ante todo, dar las gracias a la invitación para participar en este congreso y, bueno, comentar también que ha colaborado en la realización de esta presentación Javier Rojo, que es un técnico que está colaborando con nosotros, está desarrollando su labor actualmente con nosotros en, bueno, pues las líneas que voy a comentar sobre que está asumiendo la institución para asumir la producción y el desarrollo de los contenidos audiovisuales dentro de las actividades docentes de nuestro profesorado. La presentación, bueno, tiene una pequeña, voy a hablar dos minutos del campo virtual, sobre, bueno, el tamaño, los servicios que tiene y cómo está construido. Después voy a hablar de, bueno, pues ese meteorito que nos impactó en el 2020. Yo, de hecho, acababa de tomar posesión como director del campus virtual 2 meses antes y, bueno, pues digamos que me impactó de lleno. A mí, por lo menos, me dejó bastante tocado. Fueron unos meses bastante estresantes. Y, bueno, pues si bien es cierto que de esa época tan, digamos, tan convulsa, bueno, pues sí que es cierto que han surgido algunas experiencias que nos han, bueno, pues llevado un poco hacia dejar de lado ciertas resistencias en cuanto a la utilización de los contenidos audiovisuales dentro de las instituciones de educación superior, por lo menos en nuestro caso. Y voy a comentar, bueno, pues 3 líneas que estamos siguiendo para favorecer
más fácil la adquisición de las competencias en este campo para nuestros docentes y cómo están siendo asumidos por nuestros estudiantes, por nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues comentar también nuestro trabajo actual hacia el desarrollo de un nuevo modelo de aula en el cual pretendemos, digamos, integrar bueno, pues los estudiantes que pueden no encontrarse en el aula con aquellos que se encuentran con el profesor y que están realizando pues, actividades de forma presencial. Comienzo, bueno, pues hablando un minuto del campus virtual. Bueno, pues se trata de un servicio que lleva desde el 2005 formando parte de la institución, de la universidad. Nuestra misión es ofrecer a la comunidad universitaria y a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma de servicios tecnológicos y del soporte y la experiencia y el asesoramiento en la utilización de los mismos, tanto a la comunidad de docentes del PDI de la universidad, como a otros docentes de la comunidad autónoma, de secundaria, primaria, etc. Los servicios, bueno, los ha agrupado de una manera muy básica en tres grupos. Digamos que damos soporte a las asignaturas que vamos a llamar regladas, que son aquellas que pertenecen a titulaciones que tienen planes de estudios aprobados por parte de la ANECA. La ANECA es la entidad de certificación de lo que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y junto con estas asignaturas también damos soporte a la realización de los trabajos finales de estudios de las mismas, tanto del caso de máster como de titulaciones de grado. La institución, la Universidad de Extremadura, ofrece también otro tipo de títulos propios, cursos de especialización, colaboraciones con empresas, etcétera, que digamos no están regladas, que no están certificadas, no tienen la homologación de la ANECA. También les damos soporte y digamos, esas actividades, digamos que quedan englobadas en lo que llamamos espacios virtuales en lugar de aulas. Y por último, también nos encargamos de dar soporte dentro de nuestro campus virtual a, bueno, pues, proyectos de innovación docente, iniciativas de todo tipo, tanto del mundo docente como del mundo empresarial, proyectos europeos, otros servicios de la propia universidad que también necesitan de la utilización de este tipo de herramientas. Y también quedan englobados dentro de nuestro campo virtual. En la gráfica que tiene a la izquierda pueden ver, bueno, pues más o menos el peso que tiene cada uno de los apartados que he comentado, cada uno de estos servicios. ¿De acuerdo? Aparte de estos, ofrecemos otros servicios, pero bueno, ahora mismo no quiero entrar en detalle. En cuanto a la herramienta o el conjunto de herramientas que utilizamos o que ponemos a disposición de la comunidad, quedan englobados bien directamente dentro de Moodle, que es el LMS que actualmente utilizamos, bien directamente embebidas dentro del mismo o bien conectadas o integradas mediante LTI con las instancias de Moodle que utilizamos para, digamos, gestionar todos estos servicios que he comentado con anterioridad. Me imagino que como la mayor parte de campus virtuales de este país, bueno, pues tendrán un grupo digamos, de herramientas, de recursos parecidos. Tras esta presentación llegamos al suceso que viene al caso, y es el hecho de que en el 2020, a mediados de marzo, en España se decreta un confinamiento duro, en el cual, bueno, pues prácticamente se anuncia en una rueda de prensa el día 14, que era viernes, para, digamos, ponernos en situación de que a partir del domingo ya no sería posible, bueno, pues salir de nuestras casas por el tema de la aparición y bueno, pues los desmesurados niveles de contagio del COVID-19 que estábamos viviendo en ese momento.
y la situación sociosanitaria que se estaba, digamos, formando. En este contexto, bueno, pues como os podéis imaginar, digamos que se sustituye lo que es el ámbito de los centros universitarios, donde estamos acostumbrados a que se desarrollen las actividades formativas en nuestras instituciones, se sustituye por, bueno, pues por ese entorno virtual en el cual, bueno, pues pasamos a formar parte todos y que, bueno, pues todos desarrollamos como buenamente pudimos nuestros, bueno, pues nuestros días, nuestros meses. Al principio pensábamos que iban a ser 15 días y después al final, bueno, pues prácticamente acabaron siendo prácticamente 3 meses, 2 meses y medio. Durante este tiempo, evidentemente, los patrones de uso que se habían dado durante los años anteriores, bueno, pues quedaron recordados y la manera en la cual, bueno, pues se usaron estas herramientas fue muy diferente, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Aquí pongo algunas cifras, bueno, pues tan desmesuradas como que en las primeras 2 semanas el campus virtual envió más de 1 millón de correos a los usuarios. Es decir, bueno, pues evidentemente el canal de comunicación entre estudiantes y profesores y docentes fue el campus virtual. La aparición de herramientas como salas de videoconferencia, que hasta ahora, bueno, pues los docentes no estaban muy acostumbrados a realizar, así como dejar de utilizar los mecanismos tradicionales de evaluación para, digamos, trasladarlos a este nuevo entorno. En cuanto a la presentación, me gustaría, digamos, centrarla en cómo cambió, en nuestro caso, en nuestra institución, la percepción de los contenidos audiovisuales que hasta entonces, digamos, que no tenían mucha relevancia para los docentes, cómo cambió durante esos días. Porque, bueno, pues prácticamente de un día para otro el campus virtual se convirtió en el recurso audiovisual de la institución. Se produjeron, bueno, pues más de 4.000 vídeos en 3 meses, con una duración, bueno, pues de varios cientos de horas, lo cual, digamos, que no era nada habitual digamos, en un nivel de producción y de uso en nuestra institución prácticamente residual. Esto además es algo que no estaba, digamos, pensado ni planeado, porque digamos que se aprovecharon ciertas características que se habían ido habilitando durante los cursos anteriores para, bueno, pues que los profesores pudieran utilizar el campus virtual para que los estudiantes pudieran subir grandes. Hay asignaturas que, digamos, los alumnos y las alumnas entregan ficheros muy voluminosos. Y bueno, pues se les dio soporte y fue esa, digamos, puerta la que utilizaron los docentes para comenzar a subir estos ficheros de vídeo que normalmente tienen un tamaño muy, muy grande. Además, se disponía de una herramienta bastante rudimentaria que no estaba pensada para la producción de contenido audiovisual, digamos, docente o para actividades docentes, como que era el autograbador del que dispone Moodle, tanto de audio como de vídeo, y que está más orientado al tema o al uso pues en el feedback durante la evaluación de los trabajos, de las entregas de los alumnos, bueno, pues que el profesor pudiera, bueno, pues digamos que comentarle, bueno, pues ciertas mejoras o ciertas correcciones que tenía que realizar el estudiante en la siguiente entrega. Y bueno, pues esa puerta fue la que, digamos, bueno, pues aprovecharon los profesores desde el primer momento y bueno, la verdad es que funcionó. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que nosotros y los docentes nos fuimos dando cuenta de diversos problemas que fueron surgiendo. Por una parte, los docentes, digamos que están acostumbrados su costumbre es trabajar digamos, con el concepto de sesión o de clase, con un tiempo, digamos, de 45 o 50 minutos o con sesiones de laboratorio de una duración y de, digamos, un formato muy, muy, muy
muy estructurado y muy fijo. ¿Qué pasó? Que cuando intentaron trasladar su, digamos, manera de dar la docencia, manera de formar a ese nuevo medio, pues se encontraron con que, bueno, pues no funcionó. Es decir, profesores que de una forma muy intuitiva daban muy bien sus clases, bueno, pues se encontraron con que no era lo mismo dar su clase presencial que utilizando este tipo de medios. Además, surgieron otras preguntas que nos fuimos, digamos, que nos fuimos encontrando, que eran preguntas como, bueno, pero realmente ¿cómo sé yo si los alumnos lo han visto, si no lo han visto, más allá de iniciar su reproducción? Y si digamos que han adquirido o no han adquirido, bueno, pues los conocimientos o las competencias que pretendíamos conseguir, los objetivos que pretendíamos conseguir con el contenido. Nosotros, en cuanto al servicio de campus virtual, nos encontramos con otros problemas asociados, más bien con que, bueno, pues realmente el campus virtual no estaba pensado para, digamos, ser un servidor de streaming ni para, digamos, crear contenido interactivo usando ese vídeo que había subido el docente. Tampoco teníamos los medios para asegurar una calidad o una cierta, digamos, imagen que tuviera, digamos, de la institución o del centro o de la titulación que tuviera que seguir el docente, y tampoco teníamos, digamos, maneras de asegurar la calidad de la reproducción, que pudiera, digamos, asegurar que la experiencia del alumno hubiera sido lo suficientemente buena. Eso es relacionado con la tecnología. Otro problema también es que digamos que el concepto que intentaba, digamos, o que nos intentábamos conseguir fuera que el vídeo, el contenido audiovisual, más que un simple contenido como un PDF que están acostumbrados a leer los estudiantes, fuera una actividad. O sea, al final lo que pretendíamos era que digamos que el estudiante tuviera que cumplir una serie de criterios con ese contenido audiovisual. De la misma manera que, bueno, pues en el caso de las salas de videoconferencia, nosotros, nuestra institución, pusimos en marcha el uso de Zoom como herramienta de videoconferencia. La verdad es que funcionó muy bien. Seguimos bueno, no sé si recordáis, hace unos años el Tecnológico de Monterrey en México sufrieron un terremoto y, bueno, pues vimos el vicerrector de transformación digital, bueno, pues en una jornada se estuvo con el responsable de tecnología del tecnológico y estuvo contando un poco la experiencia de cómo la institución había superado ese momento, digamos, crítico en el cual realmente dejó de contar con la infraestructura de los centros universitarios, como nos pasó a nosotros en este caso, salvando la distancia dramática, evidentemente, del terremoto. Y la verdad es que siguiendo esas ciertas indicaciones, la verdad es que ayudó a mejorar este impasse. Bueno, pese a estos problemas que comentaba, podríamos, desde nuestro servicio, podríamos pensar que, bueno, que el uso de los contenidos audiovisuales, bueno, pues iba a volver al nivel de uso que tenía antes, es decir, cero o parecido a cero por parte de nuestros docentes. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que, tal y como tenéis en las gráficas que tenéis en la presentación, estos niveles de uso, de producción de contenidos audiovisuales se mantuvieron, incluso se incrementaron en algunos momentos. Estas gráficas, digamos que duran hasta finales del curso 2021-22. ¿De acuerdo? Sí que hay algunos cambios, como es el hecho de que gratamente nos fuimos dando cuenta, este gráfico lo que visualiza es la duración media de los contenidos audiovisuales que se subieron al campus virtual. Como podéis ver, poco a poco se fueron moderando hacia duraciones más lógicas para lo que son
contenidos que deseamos que sean visualizados por nuestros estudiantes. Hasta el punto de que, bueno, a finales de 2022 la duración media rondaba entre 5 y 7 minutos, lo cual era bastante razonable. Eso quería decir que, bueno, pues que los docentes habían ido poco a poco aprendiendo la naturaleza del medio que habían empezado a tener que manejar. Actualmente, digamos que el uso de los contenidos audiovisuales en el campus virtual de la Universidad de Extremadura, teniendo en cuenta que no es un entorno diseñado específicamente para manejar este tipo de contenidos, es cierto que se ha seguido manteniendo en el tiempo, que seguimos teniendo, bueno, pues miles de reproducciones de vídeos todos los meses y que en lo que es el ancho de banda consumido, bueno, pues más o menos ronda entre el 15, el 25, el 30% según el mes. O sea que, digamos, el uso del vídeo, del contenido visual ha seguido manteniéndose. Fruto de este análisis, a partir de, digamos, finales del curso pasado, comenzamos a plantearnos, bueno, pues que merecía la pena mejorar el soporte por parte del servicio de campus virtual de este tipo de necesidades que al final, bueno, pues digamos de una manera sin buscarlo, pero que habían sido, digamos, adoptadas por parte de la comunidad. Y decidimos adoptar o decidimos apostar por 3 líneas. La primera es el desarrollo de un repositorio digital. En este caso, bueno, pues el nombre del proyecto es DigiRepo y, bueno, pues además está siendo desarrollado en conjunto con la Universidad de Zaragoza y otras 2 universidades más de España. Favorecer la utilización, formar a los docentes en la utilización de contenidos basados en H5P. Y por último, desarrollar el concepto de aula que había comenzado a cambiar con la pandemia, en el sentido de que, bueno, pues se dotaron ciertas aulas para que pudieran transmitir lo que estaba sucediendo dentro de las mismas durante esos meses bueno, pues que no fue posible que todos los alumnos, que todos los estudiantes asistieran a las clases, y cómo estamos diseñando un nuevo concepto de aula que nos permita ir más allá, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a entrar en detalle en estas 3 líneas, que son las que estamos desarrollando. DigiRepo es un proyecto dentro de Unidigital, que es, bueno, pues el Ministerio de Universidad, bueno, puso a disposición de las universidades hace un año y algo, de una serie de fondos que aquí se denominan fondos de resiliencia y que pretendían o que pretenden mejorar los niveles de digitalización de nuestras universidades. Se está desarrollando con otras 4 universidades, que son estas 4 que he puesto aquí, hablando además de la de Zaragoza, que digamos, compartimos la visión de que es necesario mejorar el soporte de este tipo de contenidos en nuestros campus virtuales, en nuestra docencia. DigiRepo tiene una serie de objetivos. A mí, sobre todo, me gustaría resaltar que lo que pretendemos o cuando pensamos este proyecto para su desarrollo, lo que fundamentalmente pretendemos es conseguir que el docente no se tenga que convertir también en un experto, en un técnico audiovisual para poder grabar y para poder producir sus contenidos, sino darle soporte y hacerle más fácil todo este proceso, que no tenga que convertirse también en un experto en este tipo de tecnología y que realmente lo valore, que valore este servicio y que favorezca, bueno, pues la creación, que vea esta herramienta como una ayuda a su labor, para que después, bueno, pues pueda mejorar su docencia, para que
tanto él como sus estudiantes puedan disfrutar de una experiencia, bueno, pues digamos como mínimo más actual, ¿de acuerdo? Que sustituyamos y que vayamos dando entrada en nuestra docencia a otro tipo de contenido, más allá del típico PDF o documento o presentación. En cuanto a su uso, digamos que aquí he puesto un caso de uso muy sencillo y es disponer de un grabador multi-stream, multiflujo, que permita al docente grabarse a sí mismo o a la cámara si así lo desea, o grabarse, por ejemplo, pues su pantalla, una aplicación, una presentación, y digamos que esa grabación pasa a formar parte de ese repositorio, que es DigiRepo, y de ahí pueda publicarse de una manera semiautomática, según las disposiciones del profesor, en los diferentes LMS de los que disponga la institución. Bien Moodle, OpenEDX, OpenLMS, Canva o el que sea, ¿de acuerdo? De tal manera que en este proceso el profesor, más allá de grabarse y decidir qué tiempo es el que o qué duración del vídeo es el que desea subir, bueno, pues el proceso hasta que llegue a sus alumnos, hasta que a sus estudiantes, sea prácticamente semiautomático y él no tenga que estar pendiente de nada. Otra vía en la cual estamos trabajando es en la de favorecer los contenidos H5P. Desconozco si los que me estáis escuchando estáis familiarizados con su uso, pero bueno, se trata de un producto que está soportado por la comunidad, es open source y bueno, pues permite crear contenidos interactivos con los alumnos. Normalmente son consumidos de forma asíncrona, es decir, el alumno los irá consumiendo según lo necesite, para, por ejemplo, ir avanzando en su curso, en su asignatura. Permite generar sinergias entre los profesores, de tal manera que pueden compartir esos contenidos y podemos reusarlos o modificarlos para, por ejemplo, en este caso, pues favorecer el mantenimiento de que podamos un vídeo que hemos producido para este año, poderlo reutilizar en años posteriores. Como ejemplo, bueno, pues este que tenéis en la pantalla, se trata de la actividad vídeo interactivo, y una vez que grabamos este vídeo y le añadimos las interacciones que deseamos, bueno, pues os he puesto aquí una captura del timeline que nos va a aparecer. Los puntitos que veis aquí son, por ejemplo, pues etiquetas que he añadido a mi vídeo, que van a ir apareciendo mientras el alumno los visualiza. Puedo obligar, por ejemplo, al alumno a que tenga que ir reproduciendo el vídeo, que no pueda ir saltando, o que por lo menos haya ciertos sitios que no pueda avanzar más allá hasta que, por ejemplo, bueno, pues no haya contestado ciertas preguntas que hayamos ido añadiendo en el vídeo, que son estos puntitos con circunferencias alrededor que ves en el timeline. De manera que al final, bueno, pues la idea es que ver un contenido, ver un vídeo, no sea simplemente, bueno, pues lo pongo a reproducir y, bueno, pues ya acabará, o le doy a adelante y cuando acabe, bueno, pues ya he dicho que lo he visto y ya está. ¿De acuerdo? De tal manera, bueno, pues que el vídeo gana en interactividad con el alumno. Podemos saber, o con la alumna, podemos saber si éste ha ido comprendiendo los elementos que hemos ido comentando durante el vídeo, etcétera. Además, para nuestros docentes tiene un par de características bastante buscadas o que les son muy necesarias. El primero es que este recurso, este contenido, este vídeo, de repente ya se ha convertido en una actividad, es decir, lo voy a poder, o el profesor va a ver las calificaciones del alumno dentro del libro de calificaciones del LMS. Y una segunda característica bastante importante es, quiero ver si un alumno ha visto el vídeo, no lo ha visto, cuánto tiempo ha pasado viéndolo, etc. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, pues la verdad es que
el esfuerzo que estamos poniendo en formar a los docentes y tratar de fomentar su uso, la verdad es que sobre todo lo que es la formación reglada en esas asignaturas que forman parte de titulaciones ANECA, está funcionando bastante bien. Aquí tenéis, bueno, pues los datos, la información que llega hasta finales de este curso, el 2023, del número de contenidos interactivos que se han ido creando en el campus virtual, así como las visualizaciones, digamos, las reproducciones de los estudiantes, digamos, que de forma continuada, hasta a finales de curso hemos llegado a tener prácticamente unas 5.000 reproducciones mensuales, lo cual es un inicio del cambio, digamos, de la evolución de lo que deben ser la utilización de los contenidos. Paso ya a comentar la última iniciativa que estamos poniendo en marcha, que es, digamos, yo la llamo aquí hacia el aula híbrida, que, digamos, lo que pretende ser es la evolución del concepto de aula actual, que tenemos todos a nuestra disposición, que normalmente pues, va a incluir un proyector, y si tenemos un aula que la hemos dotado para retransmitir la clase en directo, bueno, pues contará con una cámara y un micrófono pues, para el profesor, para que el alumno que está en su casa pueda escuchar la clase. Pero más allá de ese escuchar, es decir, de ese consumir ese vídeo o ese streaming, el alumno no va a poder interaccionar mucho más. Entonces, lo que pretendemos es, bueno, pues cambiar, introducir ciertos elementos en ese aula, digamos, que tenemos actualmente, para, digamos, dotarla de mejores servicios para el docente y para el estudiante, que nos permitan que esa interacción, bueno, pues sea más eficaz, y que la experiencia, digamos, sea más parecida a la de estar en casa con la de estar en clase. ¿Qué servicios ofrecemos o pretendemos que tengan estas clases, estas aulas? Bueno, pues por una parte, un streaming en vivo mejorado. Hasta ahora, digamos que lo que tenemos es que el profesor, lo que, digamos, pone en el cañón o en las diapositivas o lo que sea, es el estudiante que está en casa o que, digamos, no ha podido asistir a las clases, bueno, pues lo que va a ver es la visión de las pizarras o la pizarra con la proyección, al profesor escribiendo la pizarra, etc. Ahora lo que pretendemos es que el profesor pueda controlar qué es lo que ve el alumno en su casa, pudiendo elegir, bueno, pues si quiero que vea la presentación, quiero que vea al resto de compañeros en clase, etcétera. Digamos que sea algo mucho más natural, de tal manera que el que está en casa pueda, por ejemplo, seguir una actividad o una dinámica que se está haciendo en la clase. Además, lo que pretendemos también es que el docente, bajo demanda, pueda solicitar la grabación de esa clase o de esa sesión. Y por otra parte también lo que pretendemos es que el alumno que está en su casa, digamos, que pueda, digamos, tener una sensación, una experiencia mucho más cercana a la de estar con sus compañeros en el clase, y que esos compañeros que están en clase también puedan ver lo que está haciendo, las dudas que está proponiendo el alumno que está en remoto. Para ello lo que proponemos o lo que estamos diseñando es una serie de elementos nuevos que vamos a incorporar en esta clase. Como lo que pretendemos es que esto no sea una carga para el docente que está dando la sesión. Me voy a centrar un poquito en el Stream Deck, que es ese elemento que tenéis en la parte inferior, y que, digamos, lo que tiene es una serie de atajos o una serie de botones que lo que permiten al profesor es controlar qué es lo que está haciendo el sistema digamos, de streaming asociado al aula, ¿de acuerdo? Ese es, digamos, su interfaz de usuario, y es el que va a controlar lo que ven los alumnos, por ejemplo, que están en casa. De tal manera que esta es nuestra aula. Bueno, pues lo que vamos a añadir son esos nuevos elementos: una cámara que enfoca a los alumnos que están presencialmente en la clase, un micrófono ambiente, de manera que ese alumno que esté en su casa pueda ver lo que está sucediendo en la clase presencial, y a su vez también los alumnos que están en esta
en esta clase de forma presencial también van a poder conectarse a ese streaming o a esa aula híbrida para ver, por ejemplo, la presentación que está poniendo el profesor o ciertos elementos que pueda, bueno, pues estar interesado en consultar en ese momento y que ponga a su disposición el profesor. De manera que cuando el profesor, por ejemplo, pues ponga en marcha el proyecto, su PowerPoint o lo que sea, bueno, pues los alumnos van a poder visualizarlo. Eso digamos que sería el primer modelo de aula y digamos que el último concepto en el cual estamos trabajando es en la posibilidad de que en este aula añadir pantallas que permitan ver a los usuarios, a los estudiantes que están en el aula, pues a sus compañeros que están en casa o que están en otro centro o en otro lugar, qué es bueno, verles y escuchar qué es lo que están interesados en preguntar al profesor, visualizar aquello que el profesor está con su Stream Deck controlando qué es lo que está mostrando el streaming, etcétera. Esa es un poco la idea. En estos dos modelos de aula que tenemos aquí, digamos que al final la experiencia del usuario que está en su casa o que está en otro centro o lo que sea, bueno, pues va a ser uniforme, o sea, es decir, ese alumno va a ver o va a tener la misma experiencia, ¿de acuerdo? Ese es un poco el objetivo, que al final el conjunto de estudiantes que están en otra ubicación con aquellos que están presencialmente en la clase, pues sea similar. Esa es un poco la idea de todo este trabajo. Y con esto, bueno, pues yo he finalizado. Quedo a vuestra disposición para que, bueno, pues cualquier pregunta o cualquier consulta que tengáis a bien realizarme, pues intentar solucionarla. Pues muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia muy interesante, ¿no? Que también nos ha permitido conocer lo que se está haciendo en otros campus virtuales, en otras universidades y los servicios y las herramientas que estáis utilizando. Bueno, yo creo que estábamos animando a que hubiera preguntas en el chat de los participantes. Hay bastante gente conectada. Yo creo que se animarán a hacer alguna pregunta en el chat. José Luis las va a ir recogiendo, las preguntas que vayan surgiendo o los comentarios que vayan surgiendo en el chat. Mientras, bueno, pues en relación a esto, yo te quería comentar, te quería preguntar cuáles son las tendencias más actuales en la creación de contenidos audiovisuales, porque ayer Manuel nos dio también una magnífica conferencia sobre inteligencia artificial y nos enseñó pues muchísimos recursos para generar contenidos, ¿no? Pero bueno, parecía que para algunos de ellos había que ser grandes especialistas, ¿no? Al usuario de a pie yo le decía que bueno, pues parecía que se nos quedaban como muy grandes, ¿no? Como que eran cosas complicadísimas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que todavía hay otro tipo de herramientas pues más sencillas, más accesibles a los usuarios normales, como podíamos catalogarnos nosotros, que puedan utilizarse y que sean tendencia? Pues, por ejemplo, has mencionado H5P, ¿no? ¿Qué esperanza de vida podríamos decir que le espera H5P compitiendo con estas tecnologías de inteligencia artificial? O si va a haber algunas otras tecnologías emergentes que no estén incluidas en inteligencia artificial, pero que sí que van a ser pues tendencia o que van a servirnos para crear contenidos audiovisuales pues, pues de esta calidad, ¿no? Y que al final nos sirven para los docentes y para los estudiantes. No sé, ¿cuál es tu opinión de esto? Yo Complicado. A ver, hoy digamos que intentar hacer predicciones sobre qué tiempo de vida le espera a cualquier producto de estos, a mí se me antoja un poco complicado. Yo conozco porque nos lo estuvo contando también Sinestesia, creo que se llama, este producto Sí. que comentó Manuel. Yo puedo entender que, por ejemplo, sea aplicable o muy fácilmente aplicable a vídeos, por ejemplo, como el de, oye, te envío el router ADSL a tu casa y te voy a explicar en un vídeo cómo montarlo y cómo utilizarlo y cómo configurarlo. Así todo muy bien y todo muy bonito.
yo después de muchas disquisiciones, a mí, digamos que la figura de un buen, o sea, creo que hoy por hoy todavía no sé dentro de 6 meses, pero yo sigo teniendo la idea de que la figura del profesor aún no es sustituible, o la figura de un buen docente aún no es sustituible o aún no puede ser sustituida por un vídeo grabado y producido con inteligencia artificial. Es mi, digamos, yo no soy, igual no es que sea muy entusiasta, sino es por el hecho de que hoy por hoy, a mí, por ejemplo, vídeos producidos por nuestros compañeros de la Carlos III, la UPV, con Carlos Turró, a mí me parece que un docente en un vídeo bien producido, a mí me transmite mucho más que un avatar hablando, contando lo que tú has tenido que escribir previamente en un guión. A mí me Sí. parece que, honestamente, yo como docente, cuando doy clase a mis alumnos, me parece un poco reiterativo, un poco aburrido tener que gastar tiempo escribiendo lo que yo ya sé. Si yo ya lo sé, ¿para qué lo voy a escribir para que lo lea una inteligencia artificial? ¿No? En mi opinión, hoy es así al menos. No sé, mañana lo mismo, nos vamos todos a casa y decimos, ya está. Oye, estamos muy de acuerdo. Entonces, a ver, podemos decir que tenemos que tocar tierra, ¿no? Tenemos que poner los pies en la tierra, Sí. que es el primer paso, porque todavía hay muchos docentes que todavía no han empezado, no han entrado en este mundo. Entonces, ¿tú qué recomendarías a un profesor que quiere incursionar en este mundo de la creación de contenidos audiovisuales y que todavía no ha empezado? Porque, claro, si le mostramos inteligencia artificial es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, tocando un poco de tierra, ¿tú qué le recomendarías? Por ejemplo, H5P, que has explicado, ¿crees que es sencillo de utilizar? ¿Cuál es vuestra experiencia ahí? Bueno, ya has comentado, pero... Nuestra experiencia hasta ahora es muy positiva. Digamos que si los que tengáis LMS Moodle en vuestras instituciones o en otros campus virtuales, la integración con Moodle es muy, digamos, es muy funcional. Ya habla o introduce el concepto de banco de contenido, con lo cual el profesor, el docente ya tiene su, digamos, esto es como un cajón donde yo voy guardando los contenidos que voy usando. Y digamos que te permite un poco traducir o trasladar esa idea que tenemos todos de, uy, voy a hacer un PowerPoint para esta clase. Digamos, ya puede sustituir ese concepto de PowerPoint para, digamos, permitirme a mí tanto dar la clase, integrar un vídeo o poner a disposición del alumno cualquier cosa y además introducir un concepto muy importante que es el de interactividad. O sea, es decir, ya no es una cosa en la cual yo estoy contando algo, sino es otro concepto. Estoy dejando que el alumno participe de este recurso y sea parte también de la experiencia de aprendizaje, que es algo que ahora, bueno, con esto de estrategias de aprendizaje activas está también muy de moda y creo que funciona muy bien. Entonces, a mí, yo eh, me olvidaría, por ejemplo, de los cromas cuando, cuando comenzamos la producción de vídeos. Siempre todos tenemos en mente lo de tener un estudio muy caro, tener un lugar adaptado para poderte grabar los vídeos tipo youtuber. Yo creo que deberíamos ser un poquito más tranquilos, menos ambiciosos e intentar empezar paso a paso grabando vídeos y produciendo vídeos que cada vez un poco pues, vamos a ir aprendiendo del medio o bien contando con bueno, pues, los técnicos que tengan nuestra universidad para darnos soporte. Pero yo, por ejemplo, este, este pantallazo que he puesto durante la presentación, que es un grabador personal que te permite grabarte tu vídeo con tu presentación o con el programa que quieres explicar a los alumnos, creo que es bastante, digamos, creo que es bastante sencillo. O sea, son 3 botones y te permite grabarte. Ese vídeo que te permite grabar después
puedes utilizarlo para tu contenido H5P, para lo que sea. Y digamos que es un pequeño paso. Yo no creo que tengamos que tener en la cabeza, al final a todos nos da mucho miedo porque nos da la sensación de que tenemos que hacer nuestra obra maestra en el siguiente vídeo. Y al final no se trata de que nos den un Oscar, o sea, simplemente se trata de conseguir, pues digamos que el estudiante pueda, no le dé pereza leer nuestros PDF ni ver nuestra presentación, sino que contar con un medio, con un recurso, digamos, más que a ellos les permita verlos con menos pereza, con más alegría, por decirlo así. Oye, en relación a esto que estás comentando, cómo medís estas herramientas? O sea, ¿cómo podéis medir el impacto y la efectividad de estos contenidos audiovisuales y qué métricas son las más importantes que consideráis vosotros? Uf, eso es una cuestión que la cual estamos intentando, digamos, aprender también nosotros. Porque digamos que en cuanto a lo que es la gestión de la plataforma, es cierto que bueno, que las métricas son sencillas. Al final es más o menos lo que he puesto aquí. Pero el problema es que el docente necesita un grano mucho más fino. O sea, al final, cuando queremos construir la experiencia que va a tener el estudiante a lo largo de nuestras asignaturas cuatrimestrales, bueno, pues tenemos que pensar, intentar ponernos un poco en que sea un aprendizaje pues paso a paso y en ese sentido eh, el tema a mí me gusta mucho el tema del seguimiento en las aulas virtuales, o sea, es decir, que para que al alumno le permita comenzar el siguiente módulo, comenzar el siguiente tema o empezar esas actividades, te permita, por ejemplo, pues, o que le pida haber elaborado, haber cumplimentado una serie de actividades. Y, por ejemplo, los contenidos interactivos son muy sencillos para que el alumno vaya avanzando y nos permita, por ejemplo, después utilizar para los que les guste el tema de la clase invertida. De decir, bueno, pues voy a intentar que el alumno haya visto y haya respondido ciertas actividades y después cuando llego a clase, bueno, pues voy a hacer ciertos ejercicios con ellos o voy a mantener ciertas dinámicas con ellos para ver si de verdad, bueno, pues podemos ir un pasito más allá. Que es donde realmente yo creo que la figura del profesor quizás sea más necesaria. Si al final se supone que los contenidos que les damos ya les habilitan para superarlas o para adquirir las competencias necesarias para nuestras asignaturas, realmente la figura del docente no queda muy bien parada. Casi, casi que lo que tenemos es que buscar digamos, con qué atraemos al alumno a clase. Entonces, en ese sentido, para mí la métrica o una métrica que se puede utilizar como docente de una manera bastante cómoda, pues es ese, no sé si lo utilizáis o estáis familiarizados con él, el hecho de que crear itinerarios del aula virtual. De manera, bueno, pues que este recurso está disponible si has hecho esto, o crear incluso varios recorridos. Mm. Sí, yo No creo sé que si te he servido de ayuda o sí, no, sí, porque muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Oye, estoy viendo que ya empieza a haber algunas preguntas en el chat. Si os parece, le doy paso a José Luis para que comente algunas preguntas que hay y también poder dar un poco de voz a los participantes. muy bien. Vale, gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, gracias, Arturo, y felicitarte por la charla. Como ha quedado reflejado en la misma, pues este es un punto que nos interesa a todos los docentes, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Antes de pasar a trasladarte las preguntas que han ido haciendo por el chat, al hilo de esto último que estabas comentando, el tema de, claro, el usar, por ejemplo, itinerarios que dices en la plataforma virtual o el hecho de hacer una clase invertida, todo esto que a mí me parece bien, ¿eh? Y que yo creo que es una metodología aceptada,
entiendo que tiene que ser muy bien programado entre todas las asignaturas, porque al final no es lo mismo una docencia virtual que una docencia presencial. Entendiendo que un curso presencial necesita unas horas de presencia física del estudiante en el aula física, mientras que un curso virtual no. Entonces, si en una docencia presencial, que es la que mayoritariamente tenemos en la Universidad Española, le añadimos muchas actividades fuera del aula presencial y todas las asignaturas hacen lo mismo, entonces esto puede ser una carga excesiva de trabajo para el estudiante. Entonces, para hacer esta metodología que a mí me parece adecuada, entiendo que debe haber una coordinación, al menos, entre los docentes de los mismos cursos, ¿no? De las asignaturas del mismo curso en el mismo cuatrimestre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo que, digamos, creo que los docentes de una misma titulación tendríamos que planteárnoslo de un modo, digamos, coordinado. Sobre todo por el hecho de que lo que no podemos pretender es que los estudiantes tienen solo nuestra asignatura. Entonces, todos digamos que pues estaría muy bien, pues estaría muy bien, pues estaría muy bien, pero al final es cierto que el estudiante no tiene 7 vidas para las 7 asignaturas que tiene durante el cuatrimestre. Entonces es cierto que es algo que también tiene que exigir una reflexión por parte de nosotros como docentes en cuanto a que realmente el alumno tiene una carga de créditos en nuestra asignatura que se corresponde con una serie de horas y que no deberíamos superarla. O sea, deberíamos ser siempre muy conscientes. Entonces, no sé si plantear muchas veces pues estos contenidos. Yo, el tema de la clase invertida creo que es positivo en el sentido de que busca o tiene como el objetivo es conseguir motivar al alumno justo a que venga a clase, que es también un problema que nos encontramos todos, en las aulas, todos los cursos. Entonces, claro, eso tampoco puede caer en el otro efecto, de tener el otro problema. Entonces, no sé si buscar una mezcla de que nuestros contenidos interactivos sirvan de apoyo a aquello que damos en clase, sean, que digamos que le puedan servir al alumno para solucionar dudas o para mejorar el aprendizaje. Puede ser también una motivación para hacerlo. Es un poco también es una profesión, esto debe saber cómo y de un oficio ir buscando, bueno, pues cosas que no funcionan, cosas que no nos funcionan, pero sí que es cierto que si de forma, digamos, masiva o todos los profesores el mismo enfoque, puede suponer una sobrecarga importante de trabajo. O sea, si para nuestros alumnos antes de una sesión les pedimos que se vean un vídeo de 4 horas o de 3 horas en las que, bueno, pues están viendo una charla o una ponencia de no sé qué congreso en la cual, pues es evidente que posiblemente consigamos un efecto disuasorio de venir a clase más que lo que estamos buscando. Entonces, tenemos que tener enfoques prácticos en cuanto en cuanto justo a qué es lo que queremos conseguir con ese contenido, claro. Sí, ese efecto rebote. Pero ya no 1 hora, sí, es lo que te has dicho. Si el estudiante tiene 5 asignaturas en el cuatrimestre y cada profesor cada día le dice que se mire un vídeo solo de 20 minutos, pues ya te vas a casi 2 horas. Más las que ha Claro. estado en clase, más lo otro que, en fin. Bueno, a ver, te voy a trasladar las preguntas que han ido haciendo. Gustavo Bastien te pregunta si sabéis qué porcentaje, al hilo también de lo que comentabas con Ana, el tema que a mí, bueno, a nosotros también nos parece adecuado, el tema de los contenidos H5P, ¿verdad? Que si sabéis qué porcentaje de docentes que utilizan Moodle integran este tipo de contenidos en la plataforma. Nosotros ahora mismo las cifras, yo ahora mismo no sé cuántos docentes exactamente. La universidad más o menos la Universidad de Extremadura más o menos cuenta con unos 2000 PDIs,
no llegamos, debemos estar ahí. Y más o menos ahora mismo el grupo de PDIs con el que estamos trabajando y que publican o que generan sus contenidos interactivos con H5P o con SERTE. Nosotros, antes de H5P lo integró Moodle en el 2019, por ahí. Antes veníamos soportando también SERTE para la producción de este tipo de contenido. Y más o menos yo no sería muy ambicioso. Llevamos 3 años programando cursos y fomentando que lo utilicen. Y más o menos puede rondar, son 10, un 12% de aquellos que producen y que lo utilizan después en sus clases, porque hacer una prueba, digamos que es algo sencillo, que todo el mundo en un curso lo hace, pero después que realmente lo integren en su docencia es lo complicado. Que se animen a decir, bueno, pues voy a proponer hacer este ejercicio o esto, que lo vean con este, digamos, contenido. Entonces, más o menos, no es la panacea, pero sí que digamos que poco a poco pensamos que va a ir produciéndose un cierto cambio, en el sentido de la tendencia de dejar de ser el cementerio de PDFs que, que son a veces las aulas virtuales. Entonces, es un poco el objetivo. Aparte, estamos tratando de integrar algo que todos tenemos, que son nuestras presentaciones, nuestros apuntes, intentar, digamos, que sean fácilmente convertibles en contenidos H5P interactivos. De tal manera que cuando pongamos nuestra presentación de las que ponemos en clase, podemos ponerlo para que después ir intercalando ciertas preguntas o ciertas cuestiones a los alumnos mientras lo están visualizando. Para que el docente le sea sencillo, quiero decir, que no sea un proceso muy complejo el yo cojo, subo mi presentación y ahora tengo que estar aquí haciendo 17 pasos para conseguir crear mi contenido. Entonces, lo que buscamos es un poco hacerle la vida más fácil al profesor también, para que no sea todo de cero y todo sea un camino muy duro desde el principio. Sí, hombre, si parte ya de su contenido ya creado y no le cuesta mucho, obviamente la motivación del profesor es mayor, claro, para cambiarla. Si ahora le dices, mira, de lo que tenías no vale nada, tienes que empezar de cero. Pues haya pago o no. Más preguntas. Ventura Chávez dice que el cambio a la virtualidad fue un gran reto. Entiendo que hablaba de la época de la pandemia, pero el regreso al aula también representó mucho temor. Que ¿cómo lo manejasteis ahí en la Universidad de Extremadura? Esta vuelta con temor otra vez a ¿ahora qué será esto? Pues Con incertidumbre. Yo, sí. Nosotros, la incertidumbre, bueno, nosotros la vimos reflejada en el número de jubilaciones o el número de prejubilaciones de compañeros. O sea Ese fue un que buen reto. eh, yo en la Universidad de Extremadura se creó en el 72, 73 y es cierto que ya nos tocaba ir, o nos toca ir poco a poco afrontando pues la jubilación y la entrada de nuevo profesorado. Y justo la pandemia aceleró ese proceso de una manera brutal. O sea, el que pudo prejubilarse no alargó un minuto más, no alargó un minuto más su docencia. Fue algo, la verdad es que es sorprendente, fue algo, cómo cambió toda la dinámica en las clases, en los laboratorios. Fue bastante, yo diría que chocante, ¿no? Yo nunca había vivido, a ver, yo tampoco soy muy mayor, ya voy teniendo unos años, pero nunca había vivido nada así. Y es cierto que muchos profesores estaban muy preocupados y no intentaron evitar todo lo posible o intentamos evitar todo lo posible la presencialidad, alargando los plazos de vuelta a las aulas y ha sido una época muy difícil. Además, yo la recuerdo de una manera bastante,
bastante negativa. Yo recuerdo que solo pensaba que cómo es posible que 3 meses después de que me nombraran director me cayera esto. O sea, algún pitón y se que vio el futuro te la jugó. Ya te digo. Fue, fue una mala experiencia, fue una muy mala experiencia. Bueno, al hilo de esto mismo, Alberto Picón saluda desde Montevideo, Uruguay. Pregunta cuánto tiempo lleva capacitado un docente para manejar el aula con estudiantes presentes y a distancia. Entiendo que habla de la situación que estabas comentando ahora, por obligación y luego por temor, cuando ya pudimos ir al aula, que todavía se mantuvo durante mucho tiempo esos grupos partidos, ¿no? Donde mitad de estudiantes estaban en el aula física y la otra mitad, pues, en teoría, en su casa o donde fuera. Yo no sé si esto se puede contestar. ¿Cuánto tiempo iba capacitado un docente para manejar esta situación? Si se refiere digamos, a manejar el aula virtual, nosotros digamos que el aula virtual, digamos que lo consideramos como, bueno, pues en cierta medida es una serie de herramientas sencillas e intentamos que al profesor le sea lo más práctico, es decir, que le saque el máximo provecho y que le requiera el mínimo esfuerzo posible. Entonces, si se refiere a lo que es el concepto de aula virtual, digamos que intentamos condensarlo un poco para que se haga una idea, lo que llamamos un curso para noveles aquí en la universidad. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que aquellos docentes que se incorporan, que con un curso de pocas horas tengan los conocimientos básicos para el manejo del aula virtual. Si se refiere, por otra parte, al tema que hablaba en el tema del aula híbrida, al final de la presentación, que puede ser también, pues mira, es algo que no tenemos todavía mucha experiencia, porque estamos ahora mismo en pleno, digamos, en pleno desarrollo para tratarlo, digamos, tenemos ya un piloto, tenemos varios centros en los que pretendemos ponerlo en marcha. No pretendemos que sea algo, digamos, masivo, sino pretendemos que sea algo muy orientado a ciertas titulaciones que, digamos, eh, tipo máster profesionalizantes, cosas así, que realmente nos encontramos con que la mayor parte de los alumnos son personas que están trabajando, que tienen, digamos, su trabajo, que es su actividad principal y que, digamos, lo que se pretende es que esto sea bueno, pues unos estudios, una formación que le es necesaria, pero que pretendemos que le sea atractiva. O sea, no queremos que quieran un poco que, que esto no sea como venir a la guerra, que trabajo 8 horas y después tengo que venir 4 o 5 horas aquí a la universidad presencialmente, porque entonces desanima bastante durante un año. Entonces, un poco ese es digamos, el objetivo de lo que pretendemos un poco, o en qué entorno pretendemos que se utilice. Entonces, sobre ese ámbito, o sea, sobre ese tema todavía no tenemos experiencia. Lo que pretendemos es que sea lo más sencillo posible, o sea, que al docente que tiene que controlarlo o que tiene que manejar el aula con estas herramientas no le sea, digamos, algo muy tedioso, sino que más bien el concepto de Stream Deck es algo que me resulta increíble porque está pensado para los youtubers. O sea, no sé si los influencers y toda esta gente que se graba como Ibai Llanos y esta gente que se graban en sus casas las sesiones, pues manejan este tipo de dispositivos como digamos que ayuda o como mesa de producción que teníamos antes o que veíamos antes en las televisiones y tal. Y un poco lo que hacen son ideas muy sencillas de cosas que quiero que haga el sistema y que quiero que en este momento se vea tal cosa. Entonces pretendemos que sea algo muy sencillo. Muy bien. Bueno, pues una última pregunta
para ir cerrando, Antonio Javier Zurita te da las gracias y te pregunta sobre las aplicaciones que has mencionado, que si tienen algún tipo de límite de uso. Ve que son alternativas muy interesantes y durante el confinamiento ellos usaban Zoom para las sesiones online, pero con un límite de 40 minutos de uso. Entiendo que sería cuando, bueno, con las versiones gratuitas y demás, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es esto, que si las aplicaciones que has mencionado, ¿qué límite de uso tienen? Entiendo que si es porque son de pago, son gratuitas. En el caso de Zoom, nosotros tenemos una licencia, o en la institución pusimos en marcha una licencia campus. De tal manera, bueno, pues que ese límite, digamos que no lo teníamos, si bien es cierto que, claro, que hay que disponer de los fondos o apostar por tener una herramienta dedicada a la docencia, como es esta, por ejemplo, también de Collaborate que estamos usando ahora. En el caso del proyecto DigiRepo que estamos haciendo con la Universidad de Zaragoza y con La Rioja y con Islas Baleares, digamos que pretendemos que sea digamos, un servicio que no tenga este tipo de limitaciones para lo que son la comunidad de cada una de las universidades. De tal manera que no sea un servicio en el cual haya que estar mirando pues, el tamaño de los vídeos, el número de reproducciones, etcétera, sino que sea algo que el profesor no tenga que preocuparse de ese tipo de cuestiones. Y que la institución también lo vea sin tanto sobresalto. Entonces, en principio, por ejemplo, el reproductor, o sea, el grabador que he puesto antes personal, bueno, pues la idea es que que el docente no tenga límites en cuanto a su uso, sino que lo pueda utilizar bueno, pues desde cualquier sitio en el que esté trabajando, que tenga una conexión a internet y a cualquier hora. Y en el caso de la H5P es gratuito, como decía. Hay otros servicios, otros productos que sí que son asimilables y que son de pago, que hay que pagar o que la institución o que el docente tiene que pagar una licencia. Si quieren tener la funcionalidad completa, en este caso no sería así. Y en el tema de la docencia híbrida, bueno, pues hemos estado valorando ciertas herramientas que sí que, como Zoom Rooms, que tenía licencias en cuanto al número de aulas, controladores, etcétera, que se podían instalar. Y bueno, pues hemos optado por hacer un desarrollo un poco más flexible por nuestro lado y pensamos que hemos acertado. Ya veremos, dentro de unos meses, dependiendo de los quebraderos de cabeza que nos dé, pero ahora mismo pensamos que hemos acertado y en principio no tendría tampoco ningún tipo de problemas de licencias. En nuestro caso, digamos que como parte de cuando yo ya llegué al campus virtual, digamos que como parte de la cultura de nuestro servicio estaba el hecho de utilizar en la medida de lo posible software o libre o open source que estuviera, digamos, a disposición, que estuviera soportado por una comunidad. Más o menos es un poco, forma parte de los valores de nuestro servicio y es cierto que hay que yo no dejé de agradecer todos los días a los desarrolladores y a los creadores de Moodle durante la pandemia el hecho de que el software que pusieron o que ponen a nuestra disposición sea un software de calidad, porque es cierto que lo pasamos un poquito mal esos meses. Entonces, yo hubo alguna noche que no, que, no- que, que todavía recuerdo con bastante estrés. Entonces, bueno, pues en principio no hay, en lo que he comentado no hay, no hay fees, no hay licencias. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, Arturo. Muchas gracias por la ponencia, por las respuestas, por el coloquio y bueno, pues seguiremos hablando en otros foros.
Como sabes, ahora a las 5:30 tenemos la segunda parte de las comunicaciones y entonces, bueno, pues dejamos unos minutillos para que la gente se levante del asiento y vaya a tomar un café o al baño o a lo que necesite. Así que yo aprovecho para despedirme ya de todos vosotros en este acto síncrono y nos veremos ahora dentro de un momento por ahí en las comunicaciones y le paso la palabra a Ana para que se despida. Muchas gracias, José Luis. Bien, Arturo, pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratico, como decimos aquí, con nosotros. Ha sido estupendo, una conferencia realmente excelente y la verdad es que, como lo decimos todos los días, es una hora larga, pero que se nos ha pasado volando. Y bueno, por supuesto, muchas gracias también a todas y todos los que habéis compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que mañana también podáis compartir con nosotros este ratico. Os animo a participar. Mañana nos acompañará Vanessa Gámez, que tratará sobre la formación e innovación docente en la digitalización. Y bueno, pues nada más por mi parte. Y os animo a participar activamente en la sesión de debate, en los comentarios a las comunicaciones que viene a continuación. Os esperamos mañana aquí a la misma hora y en la misma sala. Así que un abrazo y muchos besos virtuales para todas y para todos. Hasta mañana.